Muy buenas, apreciados hermanos y hermanas. Nuevamente me presento ante ustedes para compartir mensajes de preparación para el tiempo del fin. Mi único deseo y propósito es compartir los mensajes de instrucción divinos para prepararnos para el gran tiempo de angustia, para la crisis final. Y hoy deseo de todo corazón es que estés atento a escuchar el mensaje de salvación transmitido a través de este humilde servidor, porque este mensaje no es mío, es de Dios. Está escrito en el libro sagrado, en la Santa Biblia y en el Espíritu de Profecía. Y estamos viviendo tiempos cruciales en este mundo, donde hay mucha incertidumbre, hay caos en el mundo, hay mucha calamidad, hay guerras, hay conflictos, hay enfermedades, hay hambrunas, hay de todo. Y Jesús, en el sermón profético de Mateo 24, dijo claramente: erguíos cuando veáis todas estas cosas, erguíos porque vuestra salvación está cercana. La venida de Cristo Jesús es inminente y muchos no estamos preparados. Y en la Biblia hay un cúmulo de sabiduría, de, de señales y de enseñanzas que me llevan a estar atentos para no dejarnos engañar en medio de esta crisis final. Porque hay muchos predicadores, hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, pero solamente una es la verdad y se encuentra en la palabra de Dios. Y me puede decir, sí, pero todas las iglesias dicen tener la verdad. Eso es verdad, todas dicen tener la verdad. Pero solamente hay una iglesia que proclama la verdad presente. Que hay un juicio investigador, que hay un santuario donde Jesús está realizando los últimos pasos de intercesión por el mundo arrepentido. Claro, pero tenemos que reconocer que somos pecadores y aceptarlo como Salvador y Señor. Y que la venida de Cristo Jesús es inminente y que habrán tiempos angustiosos, pero de todo ello nos guardará el Señor. Y debemos prepararnos para el fin del tiempo de gracia, porque el tiempo de gracia es hoy. Quizás mañana sea demasiado tarde, pero la palabra de Dios me enseña que debo estar preparado siempre, velando y orando y esperando. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no debo vivir por lo que dice el hombre o por las vanidades de este mundo. Debo vivir una vida que se refleje el carácter divino de Cristo Jesús. Y solo a través del estudio de la Biblia y siguiendo paso por paso lo que dice el libro sagrado, es de la única manera que puedo tener comunión con Dios y poder ser lleno de su presencia y poder reflejar ante otros y compartir con otros el mensaje de esperanza. Por eso, hoy el tema que voy a compartir con ustedes se titula El fin del tiempo de gracia. Y quiero hacerlo en base a un texto bíblico que tenemos aquí en la palabra de Dios, libro de Apocalipsis, capítulo 22, 11. Este texto refleja que Cristo Jesús se levanta del santuario y deja de interceder por un mundo pecador. Jesús intercede por aquellos que le hemos entregado su vida a Él, para que nos guarde, nos libre y nos proteja y nos instruya a través de su Santo Espíritu, el Santo Consolador, nos instruya, nos transforme y nos capacite y nos selle para ser guardado en medio del gran conflicto, en medio de las plagas. Porque esto es una analogía de lo que sucedió
con los hebreos en Egipto. En Egipto cayeron 10 plagas y de todas ellas fueron guardados los hebreos. Nada les pasó. Esa misma garantía de protección es para ti y para mí si aceptamos a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida. Y dice así, Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Jesús termina su ministerio de intercesión. Y aunque hay muchas denominaciones religiosas y muchas creencias, la Biblia aquí solamente refleja dos: los obedientes y los desobedientes. ¿De qué lado quieres estar tú? Los desobedientes caminan a la ruina eterna y los obedientes a gozar a gozar de una vida eterna llena de felicidad y gozo a los lados de Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a orar y pedimos a Dios su bendición. Querido Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este honor, por este privilegio de poder compartir mensajes para el tiempo del fin. Solamente soy tu humilde servidor, Señor, por eso sé que soy pecador, pero en el nombre de Jesús imploro que por sus méritos santos y benditos y por la fe que Él tuvo en ti, me limpies y me purifiques con la sangre expiatoria derramada en la cruz del Calvario, que me unjas con tu Santo Espíritu para que sea Él guiándome y dirigiéndome como un instrumento a tu servicio y compartir esta verdad santa. Toca mis labios con el carbón de tu altar para que lo que salga de mi boca sea palabra de Jehová, no palabra de hombre. Señor, bendice a la persona que va a escuchar este mensaje y que ojalá también pueda ser compartido con otras personas. Bendice, Señor, a tu pueblo y bendice al de corazón humilde, que sepa y entienda que este es un mensaje de amor, porque tu venida es muy pronta y necesitamos estar preparados. En el nombre de Jesús, te doy gracias por su bendición. Amén. Fin del tiempo de gracia. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15. Aquí el Señor nos hace un llamado a los que andamos en este bendito camino. Nos llama la atención a que guardemos nuestras ropas, que no las dejemos manchar con trivialidades, con falacias, con mensajes mentirosos, con estar mezclándonos con las cosas de este mundo. Nos llama a ser limpios y puros de corazón. Por eso dice que guardemos nuestros vestidos para que no vean nuestra vergüenza en aquel gran día cuando venga Jesús en gloria y majestad. Este pasaje, el que acabo de leer, se aplica particularmente a la sorpresiva en que finalizará el juicio investigador y concluirá el tiempo de gracia. A ese momento especial se refiere también la profecía de Daniel al decir, Daniel 12:1, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. ¿Qué libro? El libro de la vida, querido hermano. Ahora es el tiempo de consagrar nuestra vida a Dios y decirle: Señor, hazte cargo de mi existir. Cuando tomamos ese pacto con Dios a través de las aguas bautismales, nuestros nombres quedan registrados en el libro del cielo.
Tenemos que estar atentos, velando y orando en comunión con Dios, estudiando la Biblia, orando, clamando y testificando, y velando y orando para que nuestros nombres no sean borrados del libro del cielo. Tenemos que estar en comunión con Dios para que nuestros nombres estén ahí, en el libro de la vida, y seamos guardados en medio de la crisis. Cuando ese instante llegue, la suerte de cada persona quedará definidamente fijada, sin posibilidad de cambio alguno, pues se proclama el siguiente decreto: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y aquí está reflejado los dos grupos. Aquí acaba de decir de los desobedientes, los injustos, los impíos. Y ahora sigue el de los obedientes. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 11 y 12. Eso está en la Biblia, en el libro sagrado. Esto no es un invento. Por eso le animo en el nombre del Señor: estudie la Biblia, escudriñe la Biblia, no la lea por leerla. No lea la Biblia para ajustarla a su propio criterio, a su propio pensar, a la filosofía de este mundo. No, lee la Biblia como palabra de Dios y serás grandemente bendecido. Acéptala con humildad, ora y clama a Dios pidiendo sabiduría para que te dé entendimiento lo que dice el libro sagrado, y serás grandemente bendecido. Sí es bueno escuchar a los predicadores, pero hay muchos predicadores mentirosos que ajustan lo que dice la Biblia a su propio criterio, y la Biblia no es para ajustarla a nuestro propio criterio. La Biblia se interpreta sola, no necesita interpretación. Sí debemos compartirla y animar a la gente a que la estudie, que la medite, la reflexione, la escudriñe de corazón. Ese es mi deseo de oración. Y hay un principio para ello, refiriéndose a un grupo de oyentes que escuchaban al apóstol Pablo. Dice: y no solamente escuchaban, sino que escudriñaban para saber si las cosas que habían escuchado eran reales o no, si eran verdad o eran mentiras. Y eso lo encontramos en Hechos 17:11. Otro texto dice: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, si no se predica un mensaje con principios bíblicos fundamentados en la palabra de Dios y el Espíritu de profecía, no lo escuchen. Nosotros, como adventistas del séptimo día, hacemos mucho énfasis en estudiar el libro sagrado y el Espíritu de profecía, porque estamos en momentos cruciales de la historia de este mundo que si no tenemos un claro discernimiento de lo que está sucediendo en este mundo, muchos serán engañados, aún muchos que profesan ser hijos de Dios. Jesús, nuestro sumo pontífice, que hoy todavía intercede por nosotros en el santuario celestial, finalizará su obra mediadora y sacerdotal. Jesús, después que resucitó en el año 31, subió al cielo y empezó la obra final de redención para aquellos que lo aceptan como Señor y Salvador. Y el tiempo de gracia se está acabando. Lo vemos lo que está pasando en el mundo. Las guerras, los conflictos, los desastres naturales, tanto en tierra, el mar, aire, los descarrilamientos de los trenes. Toda esa clase de calamidades y de tragedias es porque la mano refrenadora de Dios se está retirando paulatinamente de la tierra. Y quizás este servidor está compartiendo este mensaje hoy aquí, pero mañana no lo puede hacer. Por eso le doy gracias a Dios por darme el privilegio de compartir este mensaje, porque quizás tú también lo necesitas.
quizás nunca has escuchado de que hay un tiempo de gracia, que hay un juicio investigador, que tenemos un gran sumo sacerdote, que tenemos un divino intercesor, que tenemos un abogado defensor íntegro que ni se compra ni se vende, y que cuando nos ponemos a su cuidado, nuestras vidas están aseguradas. Pero debemos hacer lo que Él manda. Miren lo que dice Juan 2:5. Y lo dijo la madre de Jesús. Esto lo digo con todo respeto a las personas que son católicos, que basan muchas veces su fe supuestamente que en la mediadora intercesora. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, según Hechos 4:12. Y miren aquí para los que piensan que María hace milagros. Esto aquí está en el contexto de las bodas de Caná, donde Jesús estaba allí con sus discípulos. Se acabó el vino y todos fueron donde María. Que se acabó el vino, que qué vamos a hacer. Entonces María viene donde Jesús y le dice, se ha acabado el vino. Y Jesús le dice con todo respeto, mujer, ¿qué tengo yo que ver? Aún no ha llegado mi hora. Y escuchen palabras textuales de María a los de la fiesta. Su madre dijo a los siervos, haced todo lo que él os dijere. Es María diciéndole a los siervos, hagan lo que él dice. Aquí no está diciendo, haga lo que dice fulano de tal, o aquella persona, o aquella iglesia. No, hagan todo lo que Jesús dice. Y Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos fijamos en la vida de Cristo Jesús, entonces hacemos lo que Él hizo. Porque eso es llamarse uno cristiano. Vivir la vida de Cristo. Haciendo y obedeciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? La que está escrita en su palabra. Jesús dijo en Juan 5:30, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Debemos reflejar en nuestro diario vivir la vida de Jesús. Y como estamos hablando del fin del tiempo de gracia, debemos estar viviendo en esa condición para que nuestras vidas sean selladas, nuestro carácter, nuestra fidelidad sea sellada y seamos guardados cuando empiecen a caer las 7 postreras plagas. La vida de Jesús en mi vida, viviendo en Cristo y para Cristo. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y terremotos. Apocalipsis 8:5. Todos estos mensajes están en la palabra de Dios. Hay gente que le da miedo estudiar el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. No tiene por qué darle miedo. Es el mensaje para el tiempo del fin. Y allí se nos dan instrucciones claras y definidas cómo debemos vivir y qué debemos hacer para ser guardados, para ser protegidos. Cristo Jesús es nuestro amparo y fortaleza. Es nuestro castillo fuerte. Él nos guardará, Él nos protegerá. Él nos defenderá. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y, alzando las manos, exclamó en alta voz, consumado es.
O sea, habrá un momento muy pronto, según la palabra de Dios y el Espíritu decía, que Jesús dejará de interceder por su pueblo. Porque Él no puede interceder por nadie que no le reconozca. Pero intercede por aquellos que hemos reconocido que Él es el Salvador del mundo. Que Él te ha dado la garantía de la salvación y la promesa de la vida eterna si lo aceptamos como Salvador y Señor. Y aceptamos el sacrificio expiatorio a nuestro favor. Entonces su justicia nos es imputada. Y seremos escritos en el libro del cielo. Pero debemos ser fieles hasta el fin, aún en medio de la crisis. Apocalipsis 22:11. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No está diciendo que nos debemos bajar a medio camino o abandonar la iglesia. No está hablando de eso. Dice mantenernos firmes, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Y Isaías también dice lo mismo. Isaías 45:22 dice: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ahí no está diciendo que debemos mirar a cierto pastor, a cierto predicador. Dice no, miradme a mí. O sea, en Jesús hay vida y salvación. A Él debemos mirar, a Él debemos seguir y a Él debemos obedecer. Consumado es. Cuando haya terminado este examen, o sea, el juicio investigador, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de la misericordia. Ya no hay otra oportunidad. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él, así que las palabras que están refiriéndose aquí dice, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. Esto es un relato que se encuentra en el libro de Mateo 25:11. Recordemos que allí hay 10 vírgenes. Las 10 están esperando a Jesús. 5 se quedaron las 10 se quedaron dormidas, pero 5 estaban preparadas y las otras no. En el pueblo de Dios hay trigo y hay cizaña. Hay unos que se están preparando a conciencia para el tiempo de angustia, para el cierre de la gracia. Hay otros que estamos esperando que se haga un milagro. Y eso es un error. Porque debemos velar y orar, buscar la comunión con Dios cada día, el estudio de la Biblia, la oración y la testificación. Vuelvo y lo leo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. Nos conducen a través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Conflicto de los siglos, página 451. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los discípulos. Conflicto de los siglos, 545. Si estás escuchando este mensaje es porque aún Dios te concede gracia y tiene misericordia de ti para que alcances a escuchar este mensaje de salvación. Sí, ya sé, es un mensaje muy fuerte, hay mucha reprensión, pero es porque el Padre nos ama y no quiere que nos perdamos, quiere salvarnos. Por eso
nos reprende y nos amonesta que salgamos de ese letargo espiritual y aceptemos el mensaje de salvación, la verdad presente que se encuentra en el libro sagrado, la Santa Biblia. Tristemente es el libro más traducido y más vendido, pero el libro menos leído porque muchos lo tienen como un amuleto. En el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 46, el Salmo 123. No hay casa donde uno llegue y encuentre una Biblia en su stand, pero cerrado o abierto en unos textos o un capítulo de la Biblia. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es para leerla, para escudriñarla, porque ahí está el testimonio de la vida de Jesús. Y debemos, en lo que podamos, con la gracia del cielo, vivir una vida conforme a esos dictámenes de la palabra. Vuelvo y leo la cita. Llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. ¿Cuál obra? La obra de sellamiento. Ahora se está en ese proceso de investigación si estamos en los caminos de Dios o no lo estamos, y estamos siendo sellados para ser guardados y protegidos en medio de la prueba final. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. ¿Cuáles son esos preceptos? Los 10 mandamientos. Están vigentes. Y el más pisoteado, el más olvidado, el cuarto que dice: acordarte has del día sábado, el séptimo día. Es mi día santo, dice el Señor, Isaías 56:2, 58:13 y 14. Éxodo 28 al 11, Éxodo 31, 12 y 13. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y, con gran voz, dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras Él anuncia en tono solemne: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea santo aún. Apocalipsis 22:11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Conflicto de los siglos 671. Qué tristeza que, habiendo tenido tantas oportunidades de entregar nuestra vida a Dios, la hemos disipado en las mundanalidades y las holgazaras de este mundo. El gran sabio Salomón dijo que la vida de este mundo es vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Y Jesús nos promete vida eterna. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? No esperes a mañana, el día de salvación es hoy. Dios te hace la invitación a ti, querido hermano, querido amigo. Consagra tu vida a Dios hoy. Si estás lejos de los caminos del Señor, ven pronto a los pies de Jesucristo. Ven antes que sea demasiado tarde. Ponte en comunión con Él. Consagra tu vida a Él. Y tú, querido amigo, querida amiga, hermano mío, hermana mía, si no has escuchado este mensaje, tómalo en serio, está en la Biblia. Cristo te está hablando a ti.
he dado mi vida por ti, he pagado tu pecado con mi propia vida para darte redención, salvación y la esperanza de la vida eterna. Pero debemos vivir por lo que dice la palabra de Dios, no por costumbres, no por tradiciones, no por mandamientos de hombres, sino por un así dice Jehová. Hemos de presentar al mundo el mensaje del tercer ángel, amonestando a los hombres en contra del culto de la bestia y su imagen, e induciéndolos a ocupar su lugar en las filas de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. ¿De qué está hablando aquí? Que la Biblia enseña que solamente hay un día verdadero de descanso. El papado y el mundo secular están promoviendo el falso día de reposo con el argumento de que es necesario que la tierra descanse, es necesario que los obreros descansen, es necesario que el medio ambiente tenga un día de tranquilidad, de sosiego, que es menester que Dios sea adorado en un día especial. Y ellos los llaman el día domingo, el día del Señor. Pero Jesús dice en su palabra, yo soy el Señor del sábado. El sábado es el sello distintivo del poder creador de Dios. No hay otro día que tenga las dos prerrogativas santificadoras, bendición y santificación. Eso lo encontramos en Éxodo 20, 8 al 11. Y también en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo... Vamos a leerlo. Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel 20, 12 y 20. Dice así. Y les di también mis días sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Has visto? Y el versículo 20 dice, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Es mandato divino, no es mandato de un hombre, es Dios diciendo qué día es el verdadero día de reposo. Dios lo dejó desde el principio de la creación. Cuando hizo a Adán y Eva les dijo, este es mi día de descanso. Cada sábado voy a estar en comunión con ustedes. Cada sábado la tierra va a descansar. Cada sábado los animales van a reposar. Van a disfrutar ustedes en familia, en medio de la naturaleza. Y hoy este poder político religioso, llamado el cuerno pequeño en Daniel 7, la bestia espantosa y terrible, el anticristo, el papado, según 2 Tesalonicenses capítulo 2, está promoviendo todas estas cosas para promulgar el famoso Día de la Familia. El mismo que promulgó Justiniano en el año 321 de nuestra era, con el fin de consagrar la familia, que estuvieran en comunión los padres con los hijos, que disfrutaran de la naturaleza, que los obreros descansaran. Pero ¿por qué ir en contra de la voluntad de Dios si Él ya lo dejó estipulado en su palabra? Eso es ir en contra de una orden divina, porque es palabra de Dios. Lo acabo de leer, está en la Biblia. Y la Biblia enseña que si no está así escrito, entonces no debemos obedecer. Debemos obedecer a aquel que predica, un escrito está. Por eso este servidor recalca mucho que por favor no solamente escuche, escudriña la Biblia, porque le estoy compartiendo los principios bíblicos para que medites, reflexione y tomes una decisión. Dios
no nos ha revelado el tiempo en que ha de finalizar este mensaje o cuándo ha de terminar el tiempo de gracia. Hemos de aceptar las cosas que nos son reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no tratemos de saber lo que Dios ha guardado en secreto en los concilios celestiales. Eso lo encontramos en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nuestro aprendizaje y para nuestros hijos. Pero hay muchos que quieren y pretenden saber más que Dios. Grave error. Como dijo Jesús, si no entendéis las cosas terrenales, ¿cómo entenderéis las celestiales? Es nuestro deber velar, trabajar y esperar, actuando en todo momento en favor de la salvación de los hombres que están a punto de perecer. Por eso, este servidor se preocupa. Y es mi deseo que tú alcances este regalo de la salvación. Porque Cristo Jesús murió por ti. Y está esperando que tú pongas tu vida en comunión con Él. Mire lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 3. Y me causa impresión porque viene justo para este tiempo. Porque dice el Señor, le da una orden a Ezequiel que aparte de ser sacerdote, es profeta del pueblo de Dios, le dice: escuchen o dejen de escuchar porque son pueblo rebelde. Y dice así, 2:5, ya sea que ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Siempre sabrán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinas, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Y entonces el Señor me amonesta en su palabra a decirme aquí en el mismo libro de Ezequiel capítulo 3, versículo 16 dice, 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de tu mano. Y yo no quiero ser culpable de asesinato. Por eso, aunque este mensaje cueste predicarlo porque no es fácil, por la gracia divina y el poder del Espíritu Santo, lo comparto para honra y gloria de mi Señor. Yo no soy importante. El importante aquí es Cristo Jesús. Y este mensaje es de Él para ti, porque quiere salvarte, quiere ofrecerte la vida eterna. Y escucha el 19. Y si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué maravilla! El Señor como nos llena de esperanza, de ánimo, para que compartamos el mensaje sin temor alguno. Y otro que me anima a compartir este mensaje con el deseo de que muchos acepten este mensaje antes que se acabe el tiempo de gracia es el siguiente. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3.
Qué maravilloso es compartir la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, no palabra de hombre. Recuerdo también en el libro de Jeremías, cuando Jeremías fue llamado al ministerio profético, que dijo: Señor, soy niño. Y el Señor le dijo: no, tú no eres niño. Tú vas a hacer lo que yo te digo porque te lo ordeno yo. Y mire lo que dice. Da Jeremías 1:8. Versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Por eso debemos compartir como pueblo adventista, como movimiento adventista del séptimo día, debemos compartir este mensaje. Así guste o no guste, escuchen o no escuchen, debemos predicarlo, compartirlo y ponerlo en práctica en nuestra vida. Porque seremos responsables, seré responsable de tener esta luz y no compartirla. Es mi deber compartirla. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. ¿Has visto? Dios se compromete a guardarnos y protegernos. Y dice el versículo 19, y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Qué promesa maravillosa para los que compartimos este mensaje. Hay muchos que no lo predican porque dicen: no, esos mensajes son muy fuertes, yo no quiero tener problemas con la gente. Pero yo prefiero tener problemas con la gente y no con Dios, porque Él me da la seguridad de la vida eterna y que me guardará y me protegerá. Y no solo a mí, sino a todos los que aman y anhelan su venida y se preparan para ese maravilloso encuentro con el Salvador. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos, desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa del dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5:3. Es interesante todo lo que está en la palabra de Dios. Tiempos angustiosos vienen a este mundo, pero Jesús se compromete a guardarnos y protegernos. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron, aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Aún habían crucificado al dador de la vida y todavía se creían el pueblo escogido de Dios. Se cumplió la profecía de que el templo sería destruido, que no quedaría piedra sobre piedra, y aún siguen creyendo que son el pueblo escogido de Dios. El pueblo que sigue a Jesús y que sigue sus órdenes, ese es el verdadero pueblo de Dios. Porque la Biblia enseña en Mateo 7, 21 al 23, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese entrará en el reino de los cielos. Los servicios del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios, y que
trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres del medio de los cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente de la tierra, y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Dios tiene celo por su pueblo y lo va a guardar y lo va a proteger. Pero Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él no vino sino para matar, destruir, robar. Conflicto de los siglos 672 y 673. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. El ángel de la misericordia no puede permanecer mucho tiempo más para protegernos de los impenitentes. La hora de crisis va avecinándose gradualmente. El sol brilla en el cielo, recorriendo su camino habitual, y los cielos todavía declaran la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento, como si nada estuviera sucediendo. Y si seguimos así, muchos se perderán. Dice la Biblia, Efesios 5:14, levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Los comerciantes continúan comprando y vendiendo. Los hombres se atropellan mutuamente por alcanzar el puesto más alto. Esto con la realidad parece ficción. ¿Qué está sucediendo en este país? ¿Qué sucede en el mundo? Cada uno quiere tener su puesto de privilegio para alcanzar sus riquezas, sus fines, sus afanes. Los amantes de los placeres siguen aglomerándose en los teatros, en las carreras de caballos, en las motos, en los autos y en los antros de juego. Prevalece la más alta excitación y, sin embargo, el tiempo de gracia está terminando rápidamente y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Él ha puesto en acción a todos sus agentes con el fin de que los hombres sean engañados, estén alucinados, ocupados y fascinados hasta que el día de gracia termine y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Con Servicio Cristiano, página 65-66. ¡Qué tristeza! Con tantas evidencias, hermanos, hermanas, queridos amigos, querida familia, si alguno me escucha, tantas evidencias que tenemos en la palabra de Dios de advertencias. Aún la naturaleza gime, clama. Ya vemos las grandes catástrofes, las calamidades que están viviendo en la tierra, las pérdidas de animales, las pérdidas de las vidas humanas, las pérdidas materiales. Y todavía pensamos que nada está pasando. Y eso es porque Satanás nos tiene a muchos adormilados, tranquilos y relajados, como si nada estuviera sucediendo. Pero Cristo Jesús te dice, mirad que nadie os engañe. La transgresión casi ha llegado a su límite máximo. La confusión llena el mundo y pronto ha de venir sobre los seres humanos un gran terror.
El fin está muy cerca. Prepárate. Prepárate para ese momento, porque muchos serán engañados. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. La salvación, la invitación está hecha. Ven a Cristo, ven sin tardar. El día de salvación es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Busca a Cristo y búscalo de corazón. Entrega tu vida a Él y acepta su salvación. Termino con un hermoso texto que está en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11 en adelante. Textos maravillosos que vienen muy bien para este tiempo. Deseo de todo corazón, no solamente escuches este mensaje, por favor, escudriña la Biblia, estudia la Biblia. Estúdiala con el deseo de encontrar allí el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de salvación. No tenga miedo en leer la Biblia. Dios te da sabiduría si lo aceptas de corazón y aceptas que este libro es palabra de Dios. Dios te va a dar sabiduría, discernimiento y buen entendimiento. Comparte este mensaje, compártelo con otra persona. Pero sobre todo, escudriña la Biblia. Y mire lo que dice, y termino con esto. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que desechemos las obras de este mundo y nos vistamos con el traje de justicia de Cristo Jesús. Que dejemos de vivir para este mundo, para los placeres egoístas, y vivamos para Cristo, reflejando su carácter, su amor, ante aquellos que nos rodean. Andemos honestamente, como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. La invitación está hecha. Ven a Cristo. Maranata, Cristo viene y debemos estar preparados. Su venida es inminente. No te quedes fuera. Hay un texto precioso que dice, no es muy agradable, pero está en la Biblia. Pasó la siega, llegó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Si tú te pierdes, la culpa no es de Dios. La culpa es tuya o mía. Debemos aceptar la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida y compartirla. Es importante eso, compartir. Dios te bendiga y hasta otra oportunidad. Comparte este mensaje y anima a otro que lo escuche y que escudriñe la palabra. Bendiciones.